energía de todo el país. El ministro de Exteriores ucraniano pide a Rusia parar los combates en la planta nuclear. El ministro ucraniano, el señor Kuleva, reclamó a las tropas rusas un alto al fuego inmediato en la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, afectada este viernes por un incendio causado por los bombardeos. Si estalla, será 10 veces más grande que Chernóbil. Los rusos deben parar el fuego inmediatamente, permitir a los bomberos establecer una zona de seguridad, según un mensaje en Twitter de Kuleva. La Organización Internacional de Energía Atómica alerta del peligro de golpear la central nuclear ucraniana tras un incendio. El director general, Rafael Grossi, pidió que se detenga el uso de la fuerza y alertó del peligro de golpear los reactores nucleares de la central de Zaporilla en el sureste de Ucrania, luego de denunciar a autoridades locales un incendio en el entorno de la misma planta debido a proyectiles rusos. Grossi habló con el primer ministro ucraniano, Shingal, y con el regulador y operador sobre la grave situación de la planta de energía nuclear, según informó el director de la organización en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter. Pero hay otros titulares. Ejemplo F. Declaran amenaza para unidad de central nuclear ucraniana atacada por Rusia. Lavrov dice que Rusia no permitirá que Ucrania obtenga armas nucleares. Mire usted, lo tiene France 24. Y Deutsche Welle tiene que unos 7.000 científicos rusos exigen parar la guerra en Ucrania. Cerca de 7.000 científicos, matemáticos, académicos rusos enviaron el jueves una carta abierta al presidente Vladimir Putin para protestar enérgicamente contra la guerra en Ucrania. Citan: nosotros, científicos y periodistas que trabajamos en Rusia, protestamos firmemente contra la invasión militar de Ucrania lanzada por el ejército ruso. Esta es una cita textual. Hace una semana escribieron una carta pública que difundió la página web trbscience.ru News. Por cierto que increíbles un hilo de tweets de Gary Kasparov criticando esta avanzada, esta guerra, esta invasión de Rusia en Ucrania. El 13 veces campeón del mundo de ajedrez. Son las 6:43 de la mañana. Tenemos en la línea telefónica a Leancy Clemente. Él es ingeniero nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts, presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela. Ingeniero Clemente, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Yo voto, vale. Saludo a ti y a toda tu audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, resumiendo, esta planta nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, situada en el centro de Ucrania, fue víctima de un bombardeo en sus inmediaciones, provocó un incendio que afectó una de sus unidades. El fuego ya en efecto fue extinguido, no hubo víctimas. Pero los expertos hablan del riesgo que representa una planta que ya está en control de los rusos, como la de Chernóbil también. De la planta, ingeniero, ¿qué puede decirnos en términos de dimensiones, de capacidad, del uso que tiene esa planta también? Pero muy bien. Cuando se habla de una central nuclear, se habla de un sitio en el cual hay varios reactores nucleares que son utilizados para la producción de electricidad. En este caso, tiene 6 reactores nucleares, cada uno de casi 1.000 megavatios, lo cual la hace la central nuclear más grande de toda Europa. Eso es lo primero. Cada reactor nuclear de eso está compuesto por un complejo individual, dentro del cual hay este reactor nuclear per se, donde está el uranio, que está dentro de un edificio que se le llama contenedor. Ese edificio tiene un domo, así como nosotros aquí en Venezuela tenemos el poliedro, pues, ¿no? Entonces tiene un domo que está diseñado como para aguantar el choque de un 747, ¿no? Okay. Pero, y aquí es donde viene lo preocupante, él tiene edificios auxiliares. Ese reactor nuclear requiere de agua para enfriamiento, tiene un centro de generación de electricidad. Explico rapidito cómo funciona un reactor nuclear. El uranio está contenido adentro. El uranio en forma espontánea genera calor, la fisión, ¿no? Por eso que los reactores nucleares no se apagan. Entonces se controlan a través de unas barras, ¿no? Ese calor va a convertir el agua que lo está enfriando en vapor. Esa agua va a ir a un circuito que va a tener un circuito secundario, que donde las aguas no se tocan, simplemente por cuestión de transferencia de calor. Eso va a evaporar ese segundo circuito. Ese vapor de agua va a chocar contra unas turbinas, y esas turbinas van a mover un generador de electricidad. Así que funciona eso.
De manera tal que es importante que ellos tengan en forma permanente agua para enfriar ese calor que se está generando ahí. Ese bombardeo a lo mejor no afecta al reactor donde está contenido el uranio, pero sí podría afectar el sistema de enfriamiento, y eso fue lo que pasó en Fukushima. Eso fue lo que pasó en Japón, en Fukushima, sí. Sí, en Fukushima, yo siempre he dicho que en Fukushima no hubo un accidente nuclear, sino un accidente sismológico. Ese tsunami voló todos los edificios y se quedaron expuestos los núcleos de todos los reactores nucleares. Eso requiere que tenga agua 24 horas al día y un gran flujo de agua. A mí me parece que fue un error de cálculo, y haber bombardeado esos reactores. Yo me imagino que los grandes jefes no habían dado esas instrucciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Dime. No, es que, me queda claro cuando dice que domo, camisa o revestimiento cuando está diseñado para soportar el impacto, un 747 obviamente estará más que preparado para recibir un impacto global, incluso un bombardeo de esta naturaleza como el que se utilizó allí. Ahora, que la planta auxiliar, esta que permite el enfriamiento de toda la planta de Zaporilla o la de Chernóbil o cualquier otra en el mundo, corra un riesgo. ¿Qué nos lleva a pensar? ¿Cuál es ese riesgo que se corre? ¿Para quién? ¿A qué distancia? ¿Qué puede pasar en esa ciudad donde está la planta, o en Ucrania, o en Europa, o su impacto en el mundo, si es que es posible? Si uno solo de esos reactores nucleares pierde el sistema de enfriamiento del agua, internamente, ese calor que se está generando ahí de forma espontánea, va a recibir lo que se llama el mayor accidente del mundo previsto, que se llama LOCA, que se llama Loss of Coolant, que es la pérdida del agua de enfriamiento, ¿ok? Entonces, hay dos alternativas. Una alternativa es que ese uranio se derrita y se quede contenido ahí. Lo que pasa es que no conocemos el diseño de esos reactores nucleares. En el caso de Fukushima, el combustible se derritió, pero quedó contenido adentro. Pero también hay otra, que igual se derrita y que esa radiactividad, por efectos del diseño propio del reactor, esa radiactividad pueda salir al exterior, ¿no? Y ya eso no es controlado. Ahora, hay algo que yo también soy oficial de la Marina nuestra, retirado, y te voy a hablar ya como militar. Mira, si yo voy a tomar una plaza, yo voy a invadir un sitio, yo voy a necesitar dos cosas: que mis soldados, primero, que permanezcan ahí, ¿no? Y segundo, que tengan todos los servicios disponibles, como son electricidad y agua. Entonces, entonces va contra la estrategia militar atentar contra los sitios que generan los servicios públicos. Esa es la primera alternativa, la primera consideración. La segunda consideración: si yo destruyo un sitio donde pueda generarme radiactividad al exterior y lo quiero invadir, mis tropas no van a poder estar ahí. Claro. Y esta planta, ingeniero, entiendo que esta planta, el uso de esta planta era exclusivo para la generación de energía, ¿cierto? Todos los reactores nucleares, Román, son utilizados para generar energía eléctrica. Todos los que son industriales, como de ese tipo. ¿Okay? Ojo, nunca se pueden utilizar, porque no hay la posibilidad, para producir bombas nucleares, que es otra cosa que está por ahí en el medio ambiente, ¿no? Claro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el enriquecimiento del uranio que está allá adentro no es suficiente, es hasta el 4%. ¿Okay? Yo necesito uranio 235 por encima del 85% para poder tener combustible por una bomba nuclear. Okay, entonces por ahí sí podemos apartar un poco las especulaciones. Pero, más allá de las especulaciones, fíjese, cuando el propio canciller Lavrov, el canciller ruso, dice, y lo voy a citar:
una tercera guerra mundial podría ser nuclear y devastadora. Hasta allí la cita. Algunos dicen en su análisis, que no me competen, no soy experto en la materia, dicen, bueno, no pasa de ser una amenaza, no pasa de ser una retórica. Otros dicen, caramba, pero está la capacidad y está la actitud de Putin, que es muy clara en los últimos años y días particularmente. Pero usted, conociendo el tema nuclear como lo conoce, habiendo visto lo que sucedió en su momento en Hiroshima y en Nagasaki, ¿qué piensa cuando se habla de tercera guerra nuclear devastadora? Pero, fíjate, primero que nada, entre la OTAN y Rusia tienen una cantidad de bombas nucleares que está por el lado de las 6.000 unidades. Sí. Eso es lo primero, ¿ok? ¿Cuántas bombas nucleares necesito yo para destruir, por ejemplo, cuántas bombas nucleares necesita Rusia para destruir los Estados Unidos? 100. Wow. Y tiene 6.000, ¿ok? Esa es la primera consideración. La segunda consideración es, yo sé, como Rusia, que tengo 2.000 bombas nucleares apuntando para mi territorio. Uh-huh. De manera que eso, la cantidad de bombas nucleares que se tenga, es algo para amenazar al otro. Uh-huh, uh-huh. Mira, ya en este momento existe el sistema o sea, la bomba nuclear per se no es la amenaza. La amenaza en este momento es el cohete que la va a llevar. Uh-huh. Entonces, nosotros desde hace 30 años dejamos de diseñar bombas nucleares. Sí. Los esfuerzos científicos se centralizan en cómo la voy a enviar y a qué velocidad. Entonces, la cohetería lo que ha recibido las mayores inversiones de ciencia y tecnología para ver con qué velocidad yo lo voy a enviar. Por eso es que tú ves que constantemente Corea del Norte uh-huh. está probando son cohetes. Sí. Porque una vez que yo tengo un cohete, y hay cohetes como son los hipersónicos, que en 15 minutos desde Rusia a los Estados Unidos pueden llegar. ¿Sí? Entonces, los rusos están conscientes de que esa es una amenaza. Ese es cuando yo te apunto a ti con una pistola y tú me apuntas a mí con una pistola. ¿Quién dispara primero? Claro, ¿sí? Claro. Normalmente eso no va a pasar. Yo creo que ahí debe esperar la fuerza de coerción del mundo occidental sobre los rusos, pero no tanto sobre los rusos, hermano, sino sobre el pueblo ruso. ¿Ves? Claro. Porque acuérdate que Hitler hizo lo que hizo, apoyado por el pueblo. Pero si en este momento el mundo occidental empieza a decirle al pueblo ruso que ya está pasando problemas. Sí, ¿cómo no? Que ya si esta guerra, en la medida que esta guerra se vaya continuando, el pueblo ruso va a pasar más trabajo, ¿no? Fíjate que ya desde el primer día hay protestas del pueblo ruso. Si le empiezan a decir con una campaña de información, diciéndole, mire, este señor está loco, este señor lo va a hacer que las bombas nucleares caigan aquí, ustedes van a desaparecer, para quitarle a él ese apoyo que él cree que tiene y que se eche para atrás, porque yo no veo a Vladimir Putin pidiendo perdón. Perdón, ¿que no cree que Vladimir Putin? Yo no lo veo a él pidiendo disculpas. No, creo que no. Sí. Entonces yo creo que una presión interna, más que una presión externa, lo podría hacer que se retracte. Bien. Porque cuán más lejos ir las sanciones económicas, yo creo que ya llegaron al límite. De manera, pues, la acción ahí es para la creatividad del mundo occidental de que este señor se pueda tener una salida diplomática, porque él no le va a pedir disculpas a nadie. Así es. Ingeniero, gracias por habernos atendido esta mañana, siempre muy gentil. Ok, Román. Feliz día. Saludos para ti y tu audiencia. Un abrazo. Muy amable, igualmente. Leancy Clemente es ingeniero nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela. 6:55 minutos. A exprimir estos 5 minutos, porque tengo también en la línea telefónica Alejandro Armas, periodista, magíster en ciencia política. Alejandro, buen día. ¿Cómo está? Hola, Román. Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan en esta mañana. Muy amable. Bueno, todo lo anterior ocurre, me refiero a lo anterior con esto sucedido en los alrededores, en las inmediaciones de la planta nuclear, mientras estaban sentadas las partes, me refiero a Rusia y Ucrania, buscando un alto al fuego. La buena noticia es que tras esa segunda reunión de negociación
acordaron abrir un corredor humanitario para la evacuación de civiles que implicaría un alto al fuego temporal. A ver, ¿cómo recibo el mensaje yo? Yo lo recibo así, ok, alto al fuego temporal, evacúen a los civiles, que luego vamos con todo a hacernos de Ucrania. ¿O me equivoco? Sí, correcto. Cuando se anunció este alto el fuego y el corredor humanitario, la primera reacción alrededor del mundo fue positiva. Todo el mundo estaba pensando qué maravilla, por lo menos pudieron llegar a un entendimiento para que los civiles evacúen. Pero eso también tiene una lectura un poco pesimista, que es que si hace falta un corredor humanitario es porque ambas partes esperan que van a un conflicto prolongado. Si hubiera una expectativa de que la paz va a llegar pronto, no habría necesidad de un corredor humanitario. Estos corredores humanitarios más bien, como digo, son señales de que viene un conflicto largo, muy difícil, en el que muchísimas personas que si no estuvieran sido evacuadas pudieran morir, incluyendo civiles. Y si no, pregúntenle a los sirios. También con la guerra civil siria se abrieron corredores civiles humanitarios, sí. Y lo que vino de ahí fue un éxodo gigantesco, el mayor éxodo de refugiados en la actualidad, de más de 6 millones de personas. Entonces, sí, esto es una señal de que lo que viene pudiera ser más conflicto. Alejandro, ¿y se puede creer en la misma Rusia que dijo que no invadiría o que solo era proteger a Donetsk y Lugansk y ahora dice que no pararán hasta que cese la amenaza de Occidente? ¿Qué puede hacer el planeta? Porque de fondo está aquella declaración de Lavrov. Una tercera guerra mundial podría ser nuclear y devastadora. ¿Qué puede hacer el planeta que no se hizo en Crimea y que no se está haciendo en Ucrania? Bueno, en efecto, la credibilidad que tenga el gobierno ruso, que tenga Putin, no es mucha, habida cuenta de que pasaron semanas y hasta meses negando que iban a invadir Ucrania y terminaron invadiendo. Así que, por supuesto, las democracias del mundo no pueden confiar plenamente en la palabra de Rusia de qué tan lejos va a ir. Y Rusia habla de tener la amenaza de Occidente, de repliegue de la OTAN. Hay que ver exactamente en qué se traduce eso. Porque si lo que Putin quiere es que la OTAN, y hay que resaltar que Ucrania no es miembro de la OTAN, si lo que Putin quiere es que la OTAN se retire de países que ya son miembros de la OTAN y que son vecinos de Rusia, como los países bálticos o Polonia, pues yo no creo que eso vaya a ocurrir. Entonces lo que las democracias que integran la OTAN pueden hacer es más o menos lo que ya están haciendo, que es, no enviar tropas a combatir a Ucrania, pero sí mandar tropas y aumentar todos los sistemas de defensa en aquellos países de Europa que ya son miembros de la OTAN, como una señal a Putin de que no se le ocurra hacer lo mismo que hizo con Ucrania con estos países, agredirlos como está agrediendo a Ucrania. Y bueno, esperar que Putin no pierda el juicio al nivel de hacer eso, porque las consecuencias pudieran llegar a ser lo que tu entrevistado anterior está describiendo. Sí. Efectivamente. Gracias, Alejandro, por estos minutos, ¿eh? Sí, muchísimas gracias a ti. Feliz día. Alejandro Armas es periodista, es magíster en ciencias políticas. Hay algunos otros titulares vinculados a Ucrania distintos a lo de la planta nuclear. Por ejemplo, Rusia bombardea Oitirka en el nordeste de Ucrania. Allí no hay calefacción ni electricidad en la región de Sumy y las tropas rusas están bombardeando Sumy y que eso incluye a Oitirka. Esto lo estoy leyendo de Deutsche Welle. En Mundo UR encontramos que al menos hubo 33 muertos en un bombardeo ruso en un área residencial ucraniana. También encontramos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoció este jueves que las fuerzas militares de su país no cuentan con suficientes armamentos para defender Kiev. Así lo dijo. No tenemos armas suficientes, no. No quiero hablar de que ellos son mucho más en cantidad, muchos grandes, pero están en nuestra tierra. Esto no se trata de cantidad de la gente que han venido a nuestro. Es asunto en sus objetivos. Nuestro objetivo es defender y libertad. En Mundo UR leemos también que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció uso de armas prohibidas en la guerra en Ucrania. La mayoría de las bajas civiles se deben al uso de artillería pesada, sistemas de multilanzamiento de cohetes y ataques aéreos en las zonas pobladas. Nos preocupa también el uso de bombas en racimo contra objetivos civiles. También se han dañado edificios residenciales y están utilizando armas que tienen enormes efectos sobre zonas muy altamente pobladas. Esto es un ataque indiscriminado. Por eso solicito que se deje inmediatamente utilizar este tipo de fuerza. Bueno, Putin ha dicho que la operación militar en Ucrania
Ucrania avanza según lo planeado, lo tiene Deutsche Welle, quiere decir que no era cierto que era defender Donetsk y Lugansk, porque que hacen en Kiev y en otras de las principales ciudades, ¿cierto? Y Mundo UR nos tiene que Macron alerta que lo peor está por venir en la guerra en Ucrania y asegura que Putin quiere llegar hasta el final. Esa es una cita textual. Son las 7 en punto de la mañana. Esto ya tiene implicaciones en el mundo, implicaciones, claro, humanitarias, de desplazados, de refugiados, implicaciones económicas, y vamos a concentrarnos en la próxima hora en dos elementos, gas y trigo. Gas probablemente hablando de Europa, pero el trigo sí puede afectar al planeta todo. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Esta es la señal de éxitos.